En el corazón del antiguo Egipto se esconde un misterio que ha desconcertado a arqueólogos e historiadores durante siglos. El descubrimiento de la tumba 55, situada muy cerca de la célebre tumba de Tutankamón, ha desatado un fervor de intriga y especulación que ha durado siglos. Aunque el ocupante oficial de la tumba sigue rodeado de incertidumbre, sus enigmáticos rasgos y curiosas inscripciones apuntan a una historia que trasciende los confines de la historia de la humanidad. De todas las tumbas del Valle de los Reyes, la número 55 en el catálogo de la necrópolis real del Imperio Nuevo sigue siendo una de las más controvertidas. Descubierta el 3 de enero de 1907 por el joven arqueólogo Edward R. Ayrton bajo la dirección del millonario americano Theodore Davis. Esta tumba, excavada a pocos metros de la de Tutankamón, no albergaba las riquezas de esta, ni pinturas en las paredes que ayudaran a identificar a su propietario, pero sí unas peculiaridades que lo hacen excepcional. Sus paredes guardaban secretos que podían ser desvelados. Una cámara funeraria adornada con 4 bloques mágicos curiosamente girados hacia adentro. Esta disposición poco convencional hizo especular con la posibilidad de que el propósito de la tumba no fuera proteger a la momia del mundo exterior, sino a la inversa, proteger al mundo del contenido de la cripta. Para aumentar la intriga, la momia de la tumba permaneció encerrada en un ataúd, pero surgió un detalle inquietante. La representación de la cara del ataúd estaba mutilada, dejando solo un ojo para mirar a través de los tiempos. Extrañamente, el nombre del ocupante, grabado una vez en el ataúd, había sido borrado deliberadamente, como si la propia historia quisiera borrar su memoria. Lejos de apagar la polémica, esta se avivó ante la posibilidad de que los restos pertenecieran al faraón Amenofis IV, Akenatón. La nueva teoría se sustentaba en esta ocasión en las menciones a este rey aparecidas en la tumba sobre algunos ladrillos mágicos descubiertos en la habitación sur o en los vasos canopos de la misma estancia. Las hipótesis que se han barajado al respecto son de las más variadas. No obstante, la edad que parecían mostrar los huesos, recordemos un joven de 25 años, no cuadraban con la edad que debió tener al morir Akenatón. Un estudio realizado en 1984 por Jean Harris estimó, sin embargo, que los restos serían de un hombre de unos 35 años de edad con una relación de parentesco con Tutankamón. La posibilidad de que se tratara de Akenatón, que nunca se apartó del todo, volvió a cobrar mucha fuerza. Según se informa, Francisco M. Galassi, médico y paleontólogo, y el coordinador de estudios egiptológicos Michael E. Havich supervisaron la creación de la reconstrucción facial de la momia KB55, que fue completada por el reconocido experto brasileño Cícero Moraes, quien ha sido reconocido por sus habilidosas reconstrucciones faciales. Basados en datos e imágenes publicados en varios estudios, se creó un modelo de cráneo tridimensional del KB55. ¿Esto podría ser un intento de separar o borrar a un faraón de la historia? Las paredes de la tumba estaban adornadas con inscripciones en lengua de los sumos sacerdotes, un escalofriante testimonio de su determinación de borrar a un faraón de la historia. Las inscripciones proclamaban ominosamente: "El malvado no volverá a vivir", una declaración que trascendía el mero borrado y se aventuraba en el terreno de borrar definitivamente el legado de uno mismo de los anales del tiempo. No bastaba con relegar a este gobernante a la oscuridad. Los sumos sacerdotes pretendían purgar su propia existencia del futuro. A medida que las piezas de este intrincado rompecabezas van encajando, la figura que emerge entre las sombras es la del faraón Akenatón.
Su reinado, que duró 17 años, estuvo marcado por un alejamiento radical de las normas religiosas egipcias establecidas. A diferencia de sus contemporáneos, Akenatón mantuvo una creencia monoteísta, adorando al dios singular Atom, el poder que se ocultaba tras el radiante disco solar. Podría ser que las características inescrutables de la tumba y el fervor con la que los sumos sacerdotes intentaron borrar el legado de Akenatón apuntaran a un origen de otro mundo. Algunos estudiosos y teóricos sugieren que las enseñanzas y prácticas de Akenatón podrían haber estado justificadas o más bien influidas por fuerzas extraterrestres, catalizando una lucha que acabaría por suprimir sus enseñanzas y condenar su memoria. Un elemento central de la reforma religiosa de Akenatón fue su veneración al disco celeste, un concepto que tiene implicaciones cautivadoras. Se plantea la posibilidad de que el disco solar al que rezaba pudiera haber sido un conducto de antiguos conocimientos alienígenas, teniendo un puente entre el reino terrenal y la expansión cósmica. Esta conexión cósmica da pie a la siguiente reflexión. Las creencias radicales de Akenatón procedían de interacciones o intercambios con seres fuera de este mundo. Estos le otorgarían conocimientos que alterarían para siempre el curso de la historia egipcia. Se sabe que Akenatón era, o fue más bien, un personaje muy extraño en toda la historia del Egipto antiguo. Por ejemplo, el origen del cual les estaba hablando hace un momento se basa en la interpretación de ciertos aspectos de la vida y el reinado de Akenatón en el antiguo Egipto. Los defensores de esta teoría argumentan que hay una serie de características únicas en la historia de este gobernante que podrían sugerir la intervención extraterrestre en la antigua civilización egipcia. Algunos de los puntos clave que se mencionan son los siguientes. Akenatón instituyó una forma de monoteísmo centrado en el culto al disco solar Atem. Se argumenta que esta adoración podría estar relacionada con una comprensión más avanzada de la astronomía o incluso con un contacto directo con civilizaciones extraterrestres que posiblemente estuvieron involucradas en sus hazañas. Los defensores de esta teoría sugieren que la rapidez con la que Akenatón introdujo cambios radicales en la religión y la cultura egipcia puede ser indicativo de un conocimiento o influencia tecnológica tan avanzada que fue proporcionada por seres extraterrestres, lo cual era algo casi imposible en el antiguo Egipto. Cambiar la religión de toda una civilización tan importante como la de Egipto debe ser respaldado por algo muy pero muy grande, y Akenatón lo logró y con creces. La desaparición misteriosa de Akenatón plantea la idea de que el final del reinado de este faraón y las circunstancias de su muerte pudieron haber sido encubiertos o distorsionados en los registros históricos. Algunos defensores de esta teoría sugieren que Akenatón pudo haber desaparecido en circunstancias misteriosas y que su muerte fue ocultada por razones desconocidas. Los registros históricos relacionados con el final de Akenatón y su muerte son en su mayoría ambiguos y no proporcionan una narrativa clara sobre los eventos finales de su vida. Algunos teóricos sostienen que esta falta de evidencia sólida podría indicar una supresión intencional de la información sobre su destino final, que pudo haber sido la muerte, o por el hecho de que haya dejado este mundo sin haber muerto. Por último, tenemos otro gran misterio que rodea al monarca egipcio, el cual era su físico tan peculiar. Verán, al contrario del resto de faraones que ordenaban a los artistas que los esculpieran y pintaran con las espaldas anchas y las cinturas estrechas, Akenatón ordenó que les representaran tal y como era, lo cual ha permitido especular ampliamente con su físico. Akenatón tenía un vientre abultado y el cuerpo estrecho y fino, y las extremidades largas y delgadas. Completaban un cuerpo muy afeminado adornado con un rostro excesivamente afilado y andrógino que acababa en un cráneo tremendamente alargado.
El cráneo de este faraón supuestamente encontrado cuando se abrió la tumba siglos después era tan alargado que la teoría de que hubiera sido deformado en la infancia era muy poco probable. Algunos han apuntado que dicho cráneo pudo ser resultado de algo llamado síndrome de Marfan, pero este síndrome implica esterilidad a quien lo padece y el tal Akenatón tuvo varios hijos, entre ellos al famoso Tutankamón, lo cual hace que dicho síndrome sea poco probable. Además, hay que decir que su mujer Nefertiti y también sus hijos tenían el cráneo en forma de pepino, y eso ha dado pie a que se piense que pudo haber ADN alienígena populando en el Egipto en aquella época, y que a lo mejor existieron en algunas familias de mucho poder. Finalmente tenemos que decir que este fue, por lejos, el representante de la civilización egipcia más controvertido de todos, y decir eso ya es mucho, ya que todo el antiguo Egipto es controvertido. Nada de lo que los arqueólogos convencionales dicen gozan de una entera veracidad, y ellos lo saben muy bien. La mayoría de las conclusiones a las que llegan es para alinearse con una historia creíble, y no para alinearse con la verdad, ya que la verdad traería consigo muchas más incógnitas que respuestas. Las pirámides no tienen una edad estimada, la datación que te cuentan no es la correcta. La lista de preguntas sin respuestas es muy interesante. Los minerales con cortes tipo láser o esmeril no tienen respuestas. Los objetos sonoros parecidos a sistemas de audio no son citados con relevancia en la historia. La Esfinge se supone que tuvo una gemela al otro lado, pero ningún medio convencional habla de ello. Finalmente, en el Osirion hay una figura geométrica representando a la flor de la vida que definitivamente no tiene sentido, ya que fue grabada en la estructura atómica de la roca, lo cual, amigos míos, es algo imposible incluso a día de hoy. En fin, si nos ponemos a escudriñar las entrañas de la verdadera historia del antiguo Egipto, vamos a darnos cuenta que definitivamente fueron parte de una civilización mucho más antigua de la cual no se habla, o simple y llanamente de alienígenas, porque lo que cuenta la historia ortodoxa no tiene ningún sentido. ¿Tú qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.